Démosle gracias a Dios, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, de todo corazón, antes de recibir esta riqueza, valorando este bendito pan de vida. Démosle gracias a Dios por su paciencia. Démosle gracias a Dios porque nos hizo participantes del sacrificio, del amor, de habernos dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él creyese no se perdiese y tenga vida eterna, tuviese vida eterna. Démosle gracias a Dios por habernos abierto la puerta del reino, por habernos hecho sus hijos, por habernos hecho su pueblo. Démosle gracias a Dios por su fidelidad y por su amor todos los días. Démosle gracias a Dios porque no desampara al justo en ningún tiempo y en ninguna circunstancia, sobre todo en estos tiempos proféticos de apostasía y de principios de dolores de parto. Démosle gracias a Dios por su sombra, por su sustento, por su protección a todos los que guardan el pacto conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Desde hace meses atrás, desde hace años atrás, su siervo les ha venido diciendo que hagamos frutos dignos de arrepentimiento con temor y temblor, porque nos ha tocado vivir en los principios de dolores de parto, y yo le vengo diciendo que cada vez estaría peor la situación, en catástrofes, en tragedias, en enfermedades, en pestes, no porque lo diga yo, porque así lo dice la bendita palabra, y es una de las señales que nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dejaron para saber que en cualquier momento viene a rescatarnos de la gran tribulación a los que estamos en este camino, nuestro Señor Jesucristo, para no quedarnos en el horror de las copas derramadas que vienen de la ira de Dios a todos los que no quisieron. Porque ya empezamos a ver el horror en Estados Unidos, en Indonesia, en Japón, en China, en Argentina, en México. Ya empezamos a ver no nada más guerras, sino destrucciones con la naturaleza, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis, terremotos. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, prepárese porque vienen situaciones horribles a nivel mundial. Vienen catástrofes, vienen fenómenos sobrenaturales como nunca se han visto, vienen muertes, viene destrucción. Pero a los que estamos en este camino, apartados de la iniquidad, de la impiedad del mundo, con temor, esperando la redención, bienvenidos y bienaventurados. Y si no, es uno de usted, haga frutos dignos. Y si usted tiene algún familiar, algún amigo, algún ser querido que no esté en este camino y usted quiera compartirle, pero no tiene todavía el crecimiento para poderle compartir, con mucho gusto me pongo a los pies de Cristo. Ahí están los teléfonos. Aquí estamos nosotros todos los días para poder compartir el Evangelio, ya sea por medio telefónico si usted está en otro país, en otro lugar, o si está aquí en México, hable, yo le doy la dirección para que podamos oír a donde usted esté y su familiar, o puedan venir para compartirles, porque ya no hay tiempo para sacarlos de la ira, de la destrucción que viene, de los principios de dolores de parto, de lo que hay y está por venir. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, que me permita el privilegio y la riqueza de que sea Él mismo, por medio mío, para que hable, para que se diga la verdad. Para ello, para que pueda estar Dios y interceder y enseñar, yo debo de venir cumpliendo el pacto como ministro en santidad, porque Dios no puede habitar con el pecado. Y con ello vengo con una conciencia tranquila,
bendito hermano y bendita hermana, delante de Dios, para que usted tenga un fruto de vida. También le he pedido para que todo suscriptor, para que todo seguidor, para los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, Dios, o para los que estén predestinados para encontrar el día de mañana estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, tenga o Dios pueda tocar, quiera tocar los corazones a los que vienen con credulidad, a los que vienen con temor, a los que vienen a escuchar, a los que vienen con fe, a los que creen. Yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra a todo el mundo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para que este bendito maná nos fortalezca y permanezcamos en pie. Continuemos con la enseñanza número 85 del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 24. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 24. Estamos viendo una parábola, un ejemplo de las dos iglesias, del pueblo de Satanás y del pueblo de Dios, de los que se disfrazan de ángel de luz, de los mayordomos que cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la cruz, cambiaron el llorar, el padecer juntamente con Cristo por el engaño de las riquezas y la sabiduría de abajo y del enemigo. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que Dios permite prosperar como el rico, hacer banquete, reír, vestir color púrpura y ser rico. Dios permite a todos los que han decidido participar del engaño y de las riquezas temporales. Claro que Dios los deja que las disfruten, entre paréntesis, un tiempo, y a nosotros, los que fuimos tocados por Dios y creímos y preferimos la cruz, la oposición, y preferimos el padecer, el llorar, preferimos la cruz, preferimos esta bendita obra por la credulidad y la certeza de que toda lágrima va a ser enjugada y de que hay una vida eterna y hay un juicio y este pacto es de fe. Pues eso es lo que estamos viendo proféticamente, lo que va a suceder con esta parábola a final de los tiempos, de dos tipos de personas que fueron llamadas para la gloria de Dios y que una no se guardó y la otra sí. Entonces, proseguimos con el versículo 24, ¿no? Ya vimos que murieron los dos, el rico y Lázaro, ya vimos las llagas, ya vimos el perro, ya vimos el lugar del Sheol donde era atormentado. Y dice en el versículo 24, entonces, él, dando voces, cuando estaba en un tormento, cuando alzó los ojos y vio a Lázaro y vio a Abraham, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, Padre. Ahora, ya le dije, Padre, yo le dije y profundicé un poquito ayer de los que son verdaderamente seguidores de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Que lo dejó todo. Y de igual manera, en el primer pacto, la descendencia de Abraham como la arena del mar fue el primer pueblo, porque la arena del mar representa un pueblo que no es del mar, un pueblo que está a la orilla del mar, fuera del mar, pero no celestial, porque también Dios profetizó una descendencia como las estrellas del cielo. Hablando del primer pacto al primer pueblo, que fue circuncidado en el prepucio y que participaron de una obra de preparación terrenal como una sombra de lo que iba a venir. Y la descendencia de las estrellas del cielo son todos aquellos que han participado
en el amor de Dios, en este pacto, que hemos sido resucitados y hemos sido hechos a su imagen y semejanza, estando en los lugares celestiales y no aquí abajo. Ahora, así, entonces los fariseos, alguna ocasión, cuando Cristo Jesús les dijo pecadores, que ellos eran hijos del diablo, que eran de fornicación, ellos se enojaron y dijeron, un padre tenemos que es Abraham. Y Cristo Jesús les dijo, si su padre fuera Abraham, las obras de su padre harían. Ahí está. Ahora, muchos dicen Padre Abraham, sobre todo el primer pueblo, Padre Abraham. Entonces, en aquel tiempo van a clamar, van a suplicar, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahí sí clamó. Pero ¿qué tal cuando hacía banquete? ¿Qué tal cuando reía? ¿Qué tal cuando hacía vestía de color púrpura? ¿Qué tal? Ahí no se acuerdan de clamar. Ahí nada más piden cosas que Dios no da. Ahora, ahí sí, ten misericordia, ve mi miseria, ve dónde estoy de mí. Y envía a Lázaro. Ahora, el mendigo, vea, meditemos, bendito hermano y bendita hermana, ahorita le voy a profundizar, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en una llama. Dios nos habla con simbolismos, con parábolas. El agua en toda la Biblia, en todas las enseñanzas desde el Antiguo Testamento, representa la presencia de Dios, porque la presencia de Dios representa vida. El agua representa vida. Un lugar en un desierto, en donde no hay agua, no hay vida. Aunque usted en un desierto quiera sembrar una semilla, no hay vida, porque no hay agua, no hay buena tierra. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, desde el Antiguo Testamento, Dios nos enseña con una sombra de lo que iba a venir, con figuras terrenales, que cuando el pueblo pecaba, no llovía. Había hambre. No se daba la siembra. Ahí vemos, por ejemplo, el libro de Ruth, que Noemí y su esposo, que eran judíos, salieron de la ciudad de Jerusalén porque había hambre por el pecado y se fueron a Moab. Pero después de años escucharon que Dios los había perdonado, que había regresado la lluvia, que había regresado la comida, y Noemí, ya había muerto su esposo, regresó a su tierra en cuanto oyó. Entonces todo tiene muchísimo simbolismo. De igual manera, en el Antiguo Testamento, hallar un pozo de agua era vida. Y los que hallaban pozos de agua, que eran pueblo de Dios, son los que Dios bendecía, son los que daban sacrificios a Dios con manos limpias, con temor. Y Dios los bendecía siempre. Porque el pueblo, cuando no pecaba, no tenían hambre, siempre tenían lluvia. De igual manera, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecamos, se fue el agua. Y estuvimos muertos, estuvimos sin Edén, estuvimos sin dar fruto, estuvimos como espinos, como cardos, estuvimos asolados, estuvimos en un imperio de tinieblas. Pero Dios se acordó de nosotros y proféticamente lo que Dios profetizó, que venía un Salvador, vino a regresarnos la vida. Por eso hoy dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Porque la sed de justicia, ¿qué es tener sed de justicia? La justicia bíblicamente es tener, primeramente ser hijo de Dios o pueblo de Dios, tener sus mandamientos y ser obediente a cualquier mandamiento. Yo tengo los mandamientos de Dios y los practico, soy justo. ¿Y qué me trae el practicar los mandamientos de Dios? La presencia de Dios que representa el agua.
Y yo tengo sed de la presencia de Dios. Entonces, yo vengo a la palabra, bienaventurado el que tiene hambre, voy a una congregación todos los días, o estoy en una congregación todos los días, escucho la palabra y me apresuro para ir a practicar el mandamiento que Dios me dio, porque quiero llenura, porque quiero agua, porque quiero vida. Entonces, la lluvia, el agua la representa a Dios. Bien, al final del tiempo, claro que esta es una parábola, nos habla de un lago de fuego, de un tormento eterno, no habla del Sheol ni del Hades, sino del lago de fuego. Esto es una parábola. Ahora bien, cuando la bendita palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 12, creo que es el 8, que para los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, etc., su lugar y su parte será el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. La palabra muerte significa lejos, separado, separado. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, los que terminemos esta bendita carrera que tenemos por delante y venzcamos, vamos a tener a Dios, vamos a tener el agua. Dice en Apocalipsis a las iglesias que Dios exhorta y amonesta que al que venciere le dará del árbol de la vida, le dará del manantial, de las aguas que están ahí. Entonces, ¿qué representa el agua? La presencia de Dios. También dice que nosotros vamos a estar delante de Dios en aquel tiempo. Ahora, vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Allá, lejos, en el lago de fuego, no está la presencia de Dios. Y eso es algo horroroso. Entonces, ahí está el simbolismo, ¿sí? Padre Abraham, ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No habla del agua física, hermano, porque allá la carne, la sangre, ni pueden heredar el reino de Dios, ni pueden ir arriba. Polvo somos y al polvo volveremos, y nosotros somos seres espirituales. Lo que se llama un ángel no toma agua. Cristo Jesús y Dios no toman agua física. Nosotros porque tenemos este cuerpo. Entonces, todo lo utiliza con simbolismos, ¿sí? Entonces, está hablando de la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, nosotros estamos muertos, estamos atormentados en esta llama. Ahora, fíjese bien, porque estoy atormentado. El mayor tormento que puede tener un ser humano es estar sin Dios. Porque nosotros fuimos creados para estar con Dios, no para estar sin Dios. Y así el mundo, que no tiene a Dios, que están en guerras, que están en lágrimas, que están en enfermedades, que están en pestes, que están en hambres, que están sin Dios, están atormentados por Satanás. Pero la palabra atormentar no nada más es estar sin Dios. La palabra tormento o atormentado. La bendita palabra tiene muchísimas citas bíblicas en diferentes libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en epístolas, que si juntáramos toda esa única enseñanza para hablar del lago de fuego y del tormento que va a haber ahí, si usted ha leído la Biblia se espantaría. Y le doy gracias a Dios por haber dejado en esta bendita palabra este espanto y este horror, que yo por fe creo, porque me ayuda a temer y ser acreedor mejor a las bendiciones que a las maldiciones. A los que tenemos fe, claro, porque hay muchos que no creen en un juicio, que hay lago de fuego y hay vida eterna, no creen ni en la resurrección. Y no hablo de los gentiles, hablo de los mismos que se dicen cristianos. Porque el que cree no peca, el que cree está con temor. Ese es el creer, no el decir soy cristiano, no, y cargar una Biblia y ir los domingos. Eso no es creer. Como dice en Santiago, cristiano, quien sea que seas tú,
Dime tu cristianismo sin obras y yo te diré mi cristianismo por obras. Dime tu fe sin obras y yo te diré mi fe sin obras. El árbol, el buen árbol da buen fruto, el mal árbol no puede. Entonces, esta es una obra. Entonces, aquí está el tormento a los que creemos. Le quiero profundizar un poquito esto, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? En los tiempos de la Inquisición, 300, 400, 500, 600, 700 años después de Cristo, los católicos, la Santa Inquisición, tenía unas herramientas de tormento para los herejes. Y le voy a nombrar algunas nada más, que eran tormento, que todavía están en museos. Había, por ejemplo, una como cama donde acostaban a la persona y le amarraban los brazos y las piernas y había un mecanismo con engranes y con una palanca que iba jalando los miembros, los brazos y las piernas hasta desmembrarlas. Poco a poco, era un tormento. Había otro, como un tipo ataúd, parado, una caja, con picos atrás, con picos adelante y picos a los lados, donde cabía una persona parada, con picos filosos. Pero usted cabía parado y le cerraban. Y usted, si se cansaba y doblaba tantito los pies o se iba para un lado, se encajaba. Eran de este tamaño, Si se iba para otro lado, se encajaba. Si se quería recargar atentos y para adelante, sí. Eran tormentos, hermano. Y habían muchos otros tormentos, pero yo le puse dos ejemplos. Entonces, allá abajo va a haber una oscuridad total, va a haber camas de gusanos, va a haber una llama que Dios pone ejemplos, no es que haya un fuego, porque también un ángel no puede ser quemado en un fuego físico, en la lumbre que nosotros conocemos. Estos son parábolas, y ahorita se la voy a explicar. Estoy atormentado en esta llama. ¿De qué llama? La lumbre, bendito hermano y bendita hermana, causa un dolor horrible. Si usted se ha quemado alguna vez con la estufa, con un carbón, no sé, con cualquier cosa, ¿verdad? Usted sabe que es un dolor bastante fuerte y es una recuperación, es ¡ay! Y cuando uno se quema, lo primero que hace es ¡ay! Gritar de dolor. Recuerde cómo Cristo Jesús le decía a los impíos, ¡ay! De ti, Corazín, ¡ay! De ti, Betsabai, ¡ay! De ustedes, fariseos hipócritas. ¡Ay! ¡Ay! Es una exclamación de tormento, de dolor. Ahora, no es que vaya a haber una llama, es que Satanás representa un fuego. Y si Satanás aquí atormenta, Satanás va a tener también la obra dada por Dios de atormentar a todos los que se vayan allá abajo. Porque ahí va a estar Satanás y sus demonios. Y yo quiero decirle, darle una explicación para que podamos entender un poquito, con parábolas, con ejemplos. Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que alguna ocasión Dios me permitió llevar el Evangelio por varios años a presos, a la cárcel. Y escuché muchos testimonios. Uno de los muchos testimonios, hablando de esto para concordarlo, era que cuando uno llega a la cárcel, por primera vez, hay un grupo de gente que está sentenciada a 40, 50, 80 años, que ya no les importa salir, porque ni van a salir. Se dedican a drogarse, a extorsionar, a golpear a la gente, a hacerle a la gente la vida imposible. Entonces, cuando uno entra, empieza el tormento, empiezan a golpearlo, empiezan a ponerle quehaceres, a lavarle su ropa, a limpiar sus camas, todo el día, todo el día, y a patadas. Y los ponen, por ejemplo, a trapear el piso en cunclillas, les llaman patitos ahí, ¿verdad? Y si se paran los golpean. Y están en un tormento, toda esa gente, sobre todo en cárceles duras,
Aquí una de las cárceles duras que hay, por ejemplo, es en el Estado de México, Barrientos. Es una cárcel muy dura. Hay cárceles muy duras. Entonces, están en un tormento, están en un ay, pero no se compara ese tormento que va a haber allá abajo. Y los que atormentan a la gente que va entrando, pues es gente fuerte, se juntan, son montoneros. Es gente que no tiene, que pica, que no le importa comprar cárcel, que ya tiene una sentencia y matan a la gente fácilmente. Entonces, ahí estamos hablando, bendito hermano y bendita hermana, de un tormento en esta llama. Y es desesperante. Ahora, dile a Abraham que me traiga una gota de la presencia de Dios. Dile a Abraham que baje con su dedo, porque ahora el rico es él. Ahora el que está bendito y arriba es él, y ahora yo estoy abajo. Él estuvo como mendigo y yo estuve arriba. Y caían de mi mesa las migajas. Y él estaba con llagas. Ahora es al revés, pero peor. Porque vamos a ver por qué es peor. Pero Abraham le dijo. Y esto es una parábola, hermano. Fíjese bien. Hijo, hijo. Acuérdate, o sea, que fue hijo, que fue, sí, porque aquí el juicio empieza por su casa, por nosotros. Fíjese bien, yo le decía ayer, creo, y si no se lo reitero, si no se lo dije ayer. ¿Usted sabía que los que nunca entraron por la puerta del redil y nunca fueron resucitados, ni gustaron de este reino y de esta bendita palabra, usted sabe que se van a ir al lado de fuego, pero ¿con qué los va a juzgar Dios? No los puede juzgar con esta ley, porque nunca la conocieron. Pero en Romanos nos dice que todos los que no quisieron van a ser juzgados con su propia ley que ellos tenían en sus gobiernos o en sus naciones. Y ningún ciudadano, ni de autoridad, ni de los ciudadanos, guarda totalmente la ley que tienen, porque hay artículos constitucionales en cada nación. Y ningún ciudadano guarda conforme a la ley, y con una que hayan transgredido, basta para decir, mira, yo soy un Dios justo, te voy a regir por la ley que tuviste, y esa los va a mandar al lago de fuego, hermano. Pero bueno, entonces aquí estamos viendo que los que le dicen padre, Abraham, o padre, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿sí? Son los que entraron, pero traicionaron el pacto. Ahora, por eso dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Ponga atención, bendito hermano, voy a profundizar esto. Dos señores, uno que engaña y otro que nos habla la verdad. Satanás y Cristo. Uno que nos dice, no es cierto que tienes que sufrir, no es cierto que tienes que tomar la cruz, no es cierto que tienes que llorar, no es cierto que tienes que padecer. Dios te ama, eres un hijo de rey, Él te va a llenar de bendiciones, Él te va a dar casa, Él te va a dar coche, Él te va a llenar tu refrigerador, Él te va a dar salud, Él... Ahora, muchos les gusta que les rasquen el oído. A muchos y a la mayoría les gusta escuchar eso, pero lo que menos les gusta escuchar es que van a padecer, que van a sufrir. Ahora, ¿por qué en este camino, entre paréntesis, vamos a sufrir y vamos a recibir males? Porque la bendita palabra dice que estamos bendecidos, que Dios nos trae riquezas, que todo lo que recibimos es bueno. Recuerda que es una parábola y lo voy a profundizar bien. Mira, hermano, voy a poner este ejemplo. A mí y a mi esposa nos roban un niño recién nacido y lo secuestran y se lo llevan. Y yo lo busco por años y no lo encuentro. Y ese niño se lo robaron narcotraficantes. Y al niño lo educaron
para ser delincuente, para ser narcotraficante. Y yo encuentro a mi hijo a los 20 años o a los 22 años. Totalmente podrido, totalmente adicto, totalmente un asesino, un secuestrador. Pero le digo, hijo, te robaron, yo soy tu padre. Y el hijo comprueba que yo soy su padre y ante la ley le quito a ese hijo a los delincuentes y lo meto a la cárcel y lo rescato. Pero veo un hijo que viene totalmente dañado del corazón y todo. Le digo, hijo, yo te amo, vamos a empezar a enderezar tu vida. Y para desintoxicar a mi hijo y para poderlo yo hacer un hijo bueno y sacarle todo eso, necesita mi hijo dolor. Necesita una transformación. Necesita sufrir, porque si ya está enviciado, si ya tiene una vida de tantos años y va a empezar una vida nueva, necesita padecer. De igual manera, si yo estoy acostumbrado desde que nací a los zapatos y llego a un lugar santo donde me dice, para poder entrar aquí, quítate tu calzado porque el lugar que pisas es santo. Y si yo tengo 25 o 30 años acostumbrados a los zapatos y ahí hay, y la arena está caliente, y hay espinos, y hay piedras, pues yo para poderme acostumbrar, si quiero estar en esa tierra santa, si me quiero acostumbrar, debo de acostumbrarme y hacer callo, con dolor, con el tiempo, para poder caminar ahí. Alguna ocasión, yo viví en Acapulco por un tiempo, de joven, sin dinero, ¿verdad? Nos fuimos a la aventura. Y en la playa, que era donde pescábamos para poder comer, teníamos que estar parados en la arena. Y yo veía a los nativos de ahí, cómo estaban parados por 2 o 3 horas, y yo me quitaba y no, ¡ay! Me quemaba la planta de los pies, me quemaba. Después de un tiempo, se va acostumbrando uno con dolor, hasta que es un callo. Así también, cuando Dios vino a nuestras vidas, nos dijo que todo lo que hacíamos no era de Dios, que estábamos enviciados en la mesa del diablo, en una mesa de puras cosas a la carne. Y Dios me dijo, te voy a tener que dar una forma, porque el vaso se quebró desde que entró el pecado al mundo, se quebró el vaso. Te voy a tener que hacer pasar por el fuego y te voy a dar una forma. Pero no porque Dios quiera que suframos, sino porque estábamos en otra vida, muertos. Y para que Dios nos vuelva a dar su imagen, para que volvamos nosotros a tener el privilegio de ser nuevas criaturas, de llegar a la imagen de Dios y tener ese fruto, pues se necesita estar en manos del alfarero, se necesita que el mundo me va a vituperar, se van a burlar por estar en la cruz, voy a perder familiares, me van a criticar, tengo que abstenerme, tengo que ir sacrificando ese vicio que yo tenía y mediante la fe y mediante el poder de Dios, irme separando de toda esa vida, de toda esa vana manera de vivir que recibí de mis padres y de un gobierno manejado por Satanás. Y una vez que alcancé la estatura del varón perfecto, también voy a padecer con las llagas, van a llegar los perros, se van a burlar de mí por predicar la cruz, me van a vituperar, me van a perseguir, voy a llorar como Raquel por mis hijos que no creyeron, que fueron apartados, etc. Mientras los falsos representantes están gozando de los diezmos, de las ofrendas, de lo que roban, porque son obreros fraudulentos, ¿verdad? Están gozando cada día y haciendo banquete con esplendidez y viven en riquezas y no padecen, ni lloran, ni sufren. Ahora, Cristo Jesús nos los dijo muy claramente.
El que no padece conmigo no puede tener parte ni puede entrar a la vida eterna. El que padece conmigo va a tener vida eterna. El que no padece, no. Y los cobardes son los que cuando Cristo Jesús les llama para ir a la guerra, para tomar la cruz, para enfrentar a Satanás, los cobardes se echan a correr, como este rico, y no quieren padecer ni quieren dejarse amar por Dios. Entonces, también la bendita palabra nos dice que lo que nosotros tengamos que padecer, que lo que nosotros tengamos que en esta vida que enfrentar, no se compara con la vida eterna. Y le voy a decir y le voy a poner otro ejemplo, porque a mí me gusta profundizar esto, para tener temor. También, con los presos donde yo fui, habían presos que por ser primogénitos o por llegar por primera vez y llevar un delito no muy grave y ir confesados, les aventaban 5 años, 6 años de sentencia. Y les decían que si ellos tenían buenas obras adentro, les podían reducir a un 50% si iban a la escuela o si daban o prestaban algún servicio adentro de la prisión, como pintar, lavar patios, etc. Entonces, muchos decían que sí y muchos le echaban ganas porque todavía tenían una vida para salir, pero los que tenían mucho tiempo ahí les hacían la vida imposible para que cometieran un ilícito dentro de la institución y les aventaran más sentencia. Porque los trataban de desquiciar para que se defendieran, para que sacaran un pico o algo y se defendieran. Y si yo hiero a alguien allá adentro, o mato a alguien, o tengo una mala conducta, me pueden aventar una sentencia allá adentro, aparte de la que ya tengo, y abrirme un proceso. Y ahí se le llama, aquí en México dicen, va a comprar cárcel, vas a ver, va a comprar cárcel. Y habían muchos, que no aguantaban. Ahora, los que verdaderamente tenían la inteligencia y tenían la fuerza para poderse aguantar, aguantaban vituperadas, insultos, burlas, muchas veces escupitinas, que les aventaran agua, pero eran listos porque decían, no, no, porque aguanto, porque si me desespero, no salgo de aquí, tengo esposa, tengo hijos, los amo, me aguanto. Ejemplos, De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nada más que aquí es con el poder de Dios. Nosotros somos perseguidos, vituperados. Usted ve el libro de los Hechos, Pablo, Pedro, empezando por Cristo, todos los que predicaron la verdad fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron asesinados, fueron vituperados, fueron encarcelados, fueron latillados. Y aparte también padecían por las ovejitas que morían. Y aparte también padecieron en todo su discipulado cuando fueron saliendo del mundo. Y yo veo las congregaciones falsas y los cristianos falsos, cómo se deleitan, viven riendo, se van de vacaciones, se van a fiestas, andan en lujos y no padecen ni sufren. Entonces, ahí vamos viendo que los que creemos sabemos que lo que tengamos que padecer no es comparable a lo que vamos a recibir. Porque de igual manera, esta persona que le aventaron 5 años, sabe que 2 años va a padecer, pero cuando tenga la libertad, va a vivir 60 o 70 años más afuera en libertad. Así no se compara con lo que yo tengo que padecer aquí, con lo que voy a recibir, que es una eternidad. Porque la bendita palabra nos dice que a los que venzcan les va a enjugar toda lágrima y que nunca más va a haber lágrima, nunca más va a haber dolor, ¿no? Y por millones de años, por una eternidad, vamos a recibir esas riquezas y no lo temporal. Porque ¿cómo voy a cambiar yo, bendito hermano, un minuto de placer,
un minuto de risa por miles de años de gozo. Entonces, así son los que tienen un corazón endurecido, los que no tienen inteligencia, los que no tienen sabiduría, los ciegos, los locos, cambian la gloria de Dios, cambian las verdaderas riquezas por lo temporal y lo pasajero. Pero después, cuando se dan, porque vamos a ver y vamos a profundizar, cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora, le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida. Ahí está, sus bienes. Recuerda que recibiste lo que te ofreció Satanás temporalmente y tú lo recibiste. Ahora dice: y Lázaro prefirió los males, entre paréntesis, porque el camino de Dios no es malo, pero es de padecer. Ya le expliqué y ya le profundicé el por qué, con razonamientos y con la Biblia. ¿Sí? Este prefirió la cruz, este prefirió padecer, este prefirió ir a la guerra, este no fue cobarde, este huyó de lo temporal y de la risa temporal porque creyó en un juicio. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Está bendito hermano y bendita hermana. Mire, alguna ocasión había un profeta en el Antiguo Testamento llamado Habacuc, que ahí está escrito, creo que era Habacuc, sí, o Ageo, cualquiera de los dos. Y se quejaba con Dios de que los impíos prosperaban, como Job también, con sus 3 amigos que estaban ahí, no el cuarto. Se quejaba de que Job padecía con llagas, padecía en la carne, y sus amigos se burlaban y se reían. De igual manera, Habacuc se quejaba con Dios y dice: Señor, ¿por qué permites que los impíos prosperen y nosotros lloremos y seamos perseguidos, como Jeremías, como Isaías? Y los impíos vestían de color púrpura, tenían casonas como los fariseos. ¿Por qué permites eso, Señor? Y cuando Dios, por amor, le muestra en Habacuc, porque le muestra la suerte que les va a venir a ellos, Habacuc se espanta y le dice: perdón, Señor, perdón. Hablando de la vida, que ya es una maldición quedarme sin Dios, ya es una maldición quedarme con Satanás, ya. Pero viene peor todavía, bendito hermano y bendita hermana, porque Satanás me engaña y me da riquezas temporales y pasajeras. Ahora bien, a ti ya te tocó y este es consolado. Pues son los que se burlan y mira al hermano, legalista, aburrido, no sale de vacaciones, no va a fiestas, no ríe, no está amargado. Ok, que digan misa, no me importa. Yo llevo las llagas, los perros son los que hacen eso. Yo estoy trabajando en la obra del Señor todos los días, pero yo por fe creo y tengo la plena certeza que va a haber un juicio y que hay lago de fuego y vida eterna. Y que Dios va a retribuir a cada uno según la obra que haya hecho. Principalmente el juicio empieza por su casa, porque aquí está hablando de siervos que tuvimos un pacto y unos cumplieron y otros no cumplieron. Pero ahora estés consolado aquí y tú vas a ser atormentado. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, la diferencia es que el tormento que ellos van a tener va a ser eterno. ¿Cuánto pudieron gozar aquí en el planeta Tierra? ¿40 años de sus riquezas? ¿50 años? ¿60? ¿80? Y el tormento va a ser de millones y millones y millones y millones y millones de años interminables. Ahí vamos viendo. Entonces, ahora este es consolado aquí arriba. Dice en el versículo, sí, Lázaro también males, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado, dice en el 26. Además de todo esto, una gran cima
está puesta entre nosotros y vosotros y ustedes. De manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá para acá. Ahí, mire hermano, una gran cima con parábolas. Una gran cima es una profundidad. No se puede. Y de igual manera, los que vayan a estar en el lago de fuego y los que vayamos a estar allá arriba, ni ellos pueden ir allá arriba, ni nosotros podemos ir a ayudarles, ni nada. Claro, yo alguna ocasión me preguntaba, porque quiero aprovechar esto. Hay seres queridos que yo amé o quise mucho en mi vida de carne y que no quisieron la cruz de Cristo, no quisieron creer en esta locura. Y desde siempre los llevaba en mi ser. Y padecí por eso, y he sufrido por eso. Porque yo sé que para poder ir a la vida eterna, solamente hay un pacto y una condición, y muchos van a entrar por la puerta ancha. Ahora, ese tormento también lo vivo, ese padecimiento también lo vivo, mas no los incrédulos. Ellos dicen que todos son salvos, que no se pide la salvación, pero los que tenemos la verdad. Ahora, yo me preguntaba, Señor, cuando esté allá arriba, ¿qué va a pasar? ¿Voy a sufrir por estar recordando a los que se vayan allá abajo? Y la bendita palabra dice que Dios va a quitar todo sufrimiento y toda memoria de acá abajo, y nos va a enjugar toda lágrima. ¿Qué quiere decir? Que las personas que amamos aquí abajo, o que quisimos y sufrimos porque no quisieron, se nos va a borrar, nos va a quitar Dios. Y digo, es una gran riqueza, un reposo, porque ya allá arriba no va a haber lágrimas. Pero bueno, aquí es una parábola, ¿verdad, hermano? Dile hay una gran cima entre ustedes y nosotros, y aquí nos está diciendo que nadie va a poder salir de la maldición, ni nadie va a poder salir de la bendición. Dice, cuando él se dio cuenta de esto, fíjense lo que nos da a entender Dios en su palabra. Acuérdense que tenemos la palabra y la boca de Dios abierta. Ahí de usted si cree o no cree. La palabra es de Dios, no mía. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Ahora, a diferencia de los que estamos allá arriba y de que Dios nos va a borrar la memoria, no a los que estén abajo. A los que estén abajo no les va a borrar la memoria. Ahora, fíjese bien, va a haber un juicio para todos, esto es una parábola, ¿verdad? Ahora, cuando él vio que todo era verdad, que fue incrédulo, que va a haber un juicio y que ya estaba en un tormento, entonces dice, te ruego que envíes a la casa de mi padre. Ahora, obviamente, su familia también eran hijos de Abraham, también eran de la circuncisión, también eran llamados. Y él sabía que tenían la misma conducta que el rico. Ahora, fíjense bien, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques que, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate, ve, manda a alguien a Abraham, porque tengo 5 hermanos en la casa para que les testifiques. La palabra testificar es testigo. Para que vayas y les digas, Abraham, yo soy testigo de que hay lago de fuego y vida eterna. Ahora, fíjense bien lo que contesta Abraham. Y Abraham le dijo, mucha atención, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos a ellos. O sea, tienen la Biblia. Moisés, ¿dónde está? En Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Y los profetas? Jeremías, Isaías, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Habacuc, Ezequiel, Daniel. Fíjese, o sea, está hablando de la Biblia, de la Biblia. Ahora, Dios, como pueblo suyo, como descendencia de Abraham, ¿qué riqueza nos ha dado? Esta bendita palabra, profecías. Pero recuerde, este pacto es por fe, es por creer. Ahora,
Aquí está diciendo Abraham, tienen la palabra verdadera. Ahora, esta palabra testifica que hay un lago de fuego, que va a haber un juicio, que hay vida eterna. Pero tú no creíste, rico. Lo testifica. Ahora, fíjese bien lo que dijo. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos, se arrepentirá. Ahora fíjense, no, yo también tuve eso, padre Abraham. Yo también tuve a Moisés, yo también tuve la Biblia y no creí. Ayúdales. Pero si alguien va de los muertos, de los que ya están, y pueden dar testimonio de que hay una, y va, mándaselos, para que no vengan a este lugar de tormenta, ya desesperado. Ahora, los que hemos visto, mediante la resurrección y mediante la presencia de Dios, y se nos ha quitado un velo por haber creído desde un principio y haber tomado la cruz, y hemos podido ver la verdad, somos los que nos desesperamos por dar el Evangelio para que no vayan a ese lugar ustedes, bendito hermano y bendita hermana. Para ello predicamos, para ello exhortamos, amonestamos, redarguimos, rogamos muchas veces. Pero ¿sabe qué? Muchos tienen a los profetas, muchos tienen la Biblia y no creen. Y no creen. Ahora, ¿qué pasa con un corazón incrédulo aunque tenga la ley? Aunque tenga los profetas, aunque Dios les dé testimonio. ¿Qué pasa? Fíjese bien la enseñanza. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está diciendo? Que los que no creyeron y ya tienen un corazón endurecido, aunque venga un ángel de Dios, o que venga alguien, no van a creer porque ya tienen un corazón endurecido. Ahora, si no oyen a Moisés y a los profetas, y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña en las epístolas de Pedro que ninguna profecía de toda la Biblia es traída por voluntad humana. Que nunca ningún ser humano habló por voluntad propia, sino que todos los hombres que Dios escogió, los profetas, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las profecías, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso nosotros decimos palabra de Dios y no de hombre. Ahora, Moisés y los profetas hablaron por medio de quién, o de quién es la palabra. Yo no digo, ¿verdad? Dijo Jeremías o dijo Pablo. No. Dijo Dios por medio de Pablo. Dijo Dios por medio de Jeremías. Dijo Dios por medio de Isaías. La palabra es de Dios. Bendito hermano. Y el que nos testifica del juicio, el que nos da entendimiento de que hay un lago de fuego y una vida eterna, es Dios y no yo. Y muchos no lo creen. Dios dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No duden ni por un instante que lo que yo principié lo voy a terminar algún día. Esta es la enseñanza, bendito hermano, de los corazones endurecidos. Por más que uno les diga, por más que uno les quiera echar perlas, que dice la bendita palabra, no le eches perlas a los cerdos, porque se van a volver contra ti y te van a devorar. Igual, al rico, a los que se les dijo, a los que ya están ciegos, a los que ya están en deleites, por más que uno les diga, ni aun yendo alguien de los muertos y viniendo, si no creyeron en la Biblia, si no creyeron a Dios, ya nadie los puede convencer. Bueno, vamos al capítulo 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen. Ahora, la palabra tropezar.
tiene simbolismo. La bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana, nos dice que nosotros estábamos dormidos, muertos, y que Dios nos dijo como a Lázaro: levántate, levántate y sé valiente, levántate de los muertos. O como a la suegra de Pedro, que estaba enferma y la levantó. ¿Para qué la levantó? ¿Para qué nos levanta? Para una obra, para un camino, para una consagración. Pero muchos que son levantados tropiezan. Ahora, ¿qué es el tropiezo? La bendita palabra nos dice que hay dos enseñanzas sobre el tropiezo. Una, donde dice que Cristo Jesús es la piedra que Dios puso para edificar. Pero para los que no creen, se ha vuelto piedra de tropiezo. Ahora, ¿un tropiezo qué es? Bueno, yo voy caminando, para que podamos entender bien, perdón. Voy caminando en un puente arriba, sin barandales, en un puente angosto, que es el camino de Dios, que es arriba. Y si yo voy distraído con el celular, o voy distraído y voy sin luz, o hay una piedra ahí y tropiezo, me voy para abajo. Ahora bien, Dios nos ha puesto en los lugares celestiales, nos sacó del mundo, nos sacó de los abismos, nos sacó de las tinieblas. Y tropezar se refiere a una caída. Y caída se refiere a regresar a la carne, a regresar al mundo. Ahora, bien, hay muchos que dentro de los que hemos sido llamados, dentro de los que se nos ha abierto la puerta para entrar al reino, hay muchos que han cambiado la gloria de Dios. Hay muchos anticristos, en pocas palabras. Pero ¿cómo se volvieron anticristos? Primera de Juan dice: habrán oído que se dijo que viene el anticristo, mas yo les digo, hijitos míos, que ya es la última hora, porque han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, así lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. ¿Qué es esto? Que salieron de nosotros. Vinieron, entraron por la puerta del redil, se bautizaron, salieron de nosotros, pero hubo un momento en que amaron más las tinieblas, y al amar más las tinieblas se volvieron anticristos, porque anticristos es contra Cristo, y todo aquel que está en contra de la cruz, todo aquel que está en contra del evangelio, todo aquel que está en contra de esta bendita palabra, es un anticristo, aunque se diga que es cristiano. Es un anticristo, está contra Cristo. Ahora, así, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que iba a crecer la cizaña con el trigo. Hay una parábola, y dejará crecer, pero al último la cizaña va a ser atada y echada al fuego, y el trigo a mis graneros. Entonces, nosotros tenemos que convivir con los impíos. Siempre nos van a perseguir, como Pablo, como Cristo. En todo momento la oposición le estuvo persiguiendo. Ahora, hay muchos que vienen a tratar de poner tropiezo y a decirte: no es cierto que tienes que tomar la cruz, no es cierto, esos son legalistas, y hacen tropezar. Ahora, es imposible que no vengan tropiezos también, porque muchas veces, gracias a los tropiezos, podemos aprender a caminar. Como yo le dije, ¿verdad? Un niño para poder caminar, pues necesita aprender con tropiezos, o sea, se necesita caer. Ahora bien, si yo soy un instrumento, una piedra de tropiezo, en vez de edificar y en vez de amar a mi prójimo, entonces fíjese lo que dice: mas hay, y aquí hay un hay, de aquel por quien vienen los tropiezos. Y hay un versículo bíblico que a mí me espanta, hermano, donde Cristo Jesús pone a los niños enfrente y
y dice, ay de cualquiera que haga tropezar a cualquiera de estos niños, más le valiera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Ay de cualquiera. Ahora, ¿a quién le está hablando? A los siervos. Y viene aquí en el 2, ya me adelanté, perdón. Yo pensaba que venía en Mateo, pero eso viene en el 2. Entonces, Dios nos puso para amar, para edificar, para dar mi vida, para dar por gracia. No me puso para ir en contra de Cristo y estar predicando lo contrario para regresar al mundo o para que pequen. No, para eso no me puso. Y aquí está hablando de los siervos, hermano. Ay de cualquiera. Por eso, recordemos que habló del rico y de Lázaro. Recuerde que la Biblia concuerda. La Biblia lleva un orden. ¿Por qué nos empieza a hablar de esto? Porque ya nos puso de ejemplo a un mayordomo infiel, ya nos puso de ejemplo al rico color púrpura. ¿A qué se dedican con sus banquetes de esplendidez? A poner tropiezo. ¿Y qué es el tropiezo? Estar abajo, estar en el mundo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el versículo 2. Yo por lo pronto les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.